Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a esta charla. Yo soy Enrique Estive y nada, vamos a hablar de las claves de cómo afrontar el futuro que viene los próximos meses y años. Esta charla va dirigida para los políticos y las personas que sí, pero también en otras localidades y otras zonas. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar sobre qué cosas podemos hacer para afrontar lo que viene, ¿vale? Vale, nos tenemos que enfrentarnos a la vez a tres crisis trascendentales. ¿Vale? Como podemos ver, vamos a sacar el láser. Como podemos ver, he puesto una cuarta, que es la crisis de biodiversidad. ¿Vale? Hay más de tres crisis. La biodiversidad es la crisis, digamos que es la crisis más importante que estamos, que nos está afectando, ¿vale? Pero no se habla de ella. Estas tres crisis trascendentales eh, tienen origen en nuestro modelo social. Nuestro modelo social está formado, esto se dirige o tiene, digamos, entra lo que es dentro del modelo del capitalismo. El modelo del capitalismo es un modelo que está basado en el lucro y el crecimiento perpetuo. Pero existen otros modelos sociales que forman parte del pensamiento del imaginario del siglo XX, los anterior, ¿no? El comunismo, el marxismo, el socialismo o el fascismo. Como podéis ver aquí, estas cuatro, pero estas más ideas que pueden añadirse, como por ejemplo las republicanas, etcétera, por decir, por añadir algo más. Tenemos que pensar que llevamos una línea transgeneracional e histórica como cultura arrastrando una estratificación social de clases, como de creencias aceptadas, que es nuestra sociedad aceptada, ¿vale? Es un modelo basado en el lucro, ¿vale? Que lleva estas líneas y una sociedad totalmente estratificadas, ¿vale? Y unas creencias que hemos aceptado como que es verdaderas. Y todo esto forma pues todo lo que es nuestro entorno social donde nos manejamos, ¿vale? Que es dentro del modelo capitalista, liberal o neoliberal. Nuestra sociedad se maneja en eso, ¿de acuerdo? Entonces de ahí surge la crisis del cambio climático, de la extracción de los combustibles fósiles y la escasez de minerales para una transición energética. Vamos a seguir. Claro, cuando hablamos de transición energética o ecológica, eh, tenemos que entender que se habla mucho de las mal llamadas renovables. ¿Vale? ¿Por qué son renovables? Porque constantemente se tienen que renovar. ¿Vale? Hay cosas que chocan cuando oímos hablar de lo que es la transición ecológica o energética. Pero, claro, hablamos de transiciones, pero constantemente eh, estamos sobreexplotando grandes extensiones de terreno natural, ¿vale? Para plantar grandes aerogeneradores que cuestan un montón de energía a producir y sobre todo de materiales escasos que, que no tenemos. Claro, que ese es el problema que no tenemos. Grandes maquinarias o generadores eléctricos, como he dicho, ¿vale? Cuestan muchos materiales que no tenemos. ¿De acuerdo? Y estamos produciendo, y que en estos momentos las grandes empresas constructoras de estas grandes aerogeneradores están entrando en bancarrota, que están quebrando porque el coste de producción cada vez es más elevado y cada vez cuesta mucho más porque no tenemos los recursos naturales para poder producirlos. También pues nos choca cuando constantemente estamos retocando los circuitos fluviales, ¿no? Me refiero a otras bases, ¿no? Las bases que pongo aquí. Estamos sufriendo grandes sequías, pero no paramos de hacer trasvases de agua para allá, trasvases para agua, y eso tiene un coste energético. Y cada vez tenemos menos energía. Estamos constantemente edificando y haciendo construcciones e infraestructuras. ¿De acuerdo? Todo eso promoviendo el crecimiento económico. Y por supuesto, seguimos con la producción masiva y consumo. Todo esto choca cuando hablamos sobre ecología y energía. Todo eso choca cuando se sigue haciendo todo esto que estamos nombrando.
Entonces, en resumen, cuando se habla de ecología y energía, seguimos gastando y seguimos destrozando el medio ambiente mediante crecimiento económico. Todo eso lo que nos lleva es agravar más los problemas y hacia, puesto aquí, un colapso. Realmente, los políticos lo que debían de estar diciendo y hablando es, o sea, la palabra que debían estar nombrando es la palabra mitigación o mitigar. La hostia nos vamos a dar, porque nos falta energía, nos falta materias primas para poder realizar todo esto que pretende hacer el modelo. ¿Qué es lo que pretende hacer el modelo social que vivimos? Pretende, lo explico en esta gráfica de aquí, ¿de acuerdo? El modelo social pretende, durante muchos años hemos estado utilizando, primero utilizamos la biomasa, luego el carbón, el petróleo, el gas, la energía nuclear y la hidro. Nunca hemos sustituido una cosa por otra. Al contrario, lo que hemos hecho ha sido aumentar, ¿no? Utilizarlo todo. ¿Qué pasa? Pues que ahora pretendemos hacer con renovables, electrificar todo esto, toda la línea de esta, estáis viendo aquí, que es el puntero, todo esto que veis aquí. ¿Qué pasa? Pues que no disponemos ni recursos naturales suficientes, ni suficientes energía, porque la hemos consumido y con ella hemos producido un calentamiento, una crisis energética, climática. Y claro, ahora tenemos que dejar de emitir CO2, porque cada vez tenemos muchos problemas. Vamos a seguir. Claro, y ahora, ahora lo que estamos sufriendo realmente es un verdadero agravamiento de todos los problemas. Porque lo que debería, digamos, corregir el modelo, todo lo que estamos haciendo, no lo está haciendo. Al contrario, lo que está haciendo es lo contrario de corregir sería conservar, ¿vale? Entonces, ese es el problema. Tenemos un sistema de toma de decisiones, como vemos aquí arriba, un sistema de toma de decisiones fallido y al sistema de político. A mí me gusta llamarlo el sistema de decisiones, porque hay muchas formas de... La gente está acostumbrada a hablar de política y todo eso, pero hay muchas formas de dirigir, que podemos dirigirnos, ¿vale? Hay muchas clases y formas. Pero tenemos que entender primero todos estos conceptos. Un partido político es una organización, ¿vale?, clientelar, donde entre ellos tienen una conducta de pensar, una forma de hacer las cosas y entre ellos pues la llevan. Esa forma normalmente suele ser beneficiarse a sí mismo. ¿Vale? Y dentro de lo que es un grupo político, pues todas las personas van a lo que van. Unos a sí mismo. ¿De acuerdo? Y todos van llevando una idea clara, más o menos, que vienen metidas en un ideario. Y no se suele es muy difícil digamos, poner en contra esa idea, que tú entres en un político, poner en contra de ese, porque a mí me ha pasado, ¿vale? Poner esa idea en contra porque normalmente las ideas políticas tienen una idea y todo el mundo va a meter en esa idea, y si vas con una cosa diferente es muy difícil y ponerte en contra de la idea, que más o menos todo el grupo va a favor, ¿no? Muy difícil. Por supuesto, tenemos un modelo no democrático. Tenemos que pensar, entender esto. Unas elecciones cada 4 años solo es un solo voto, ¿vale?, a un partido, cuando al final los partidos se eligen entre ellos, ¿no? Cuando tú llevas el voto, se hace sorteo, salen los partidos, luego los partidos se alían entre ellos, ¿vale?, dependiendo de ideologías, y, y salen. Entonces es una pérdida de tiempo, una tontería cuando habla de democracia o calificarlo de democracia, ¿de acuerdo? Punto 3. Culturalmente influenciados, pensamiento transgeneracional, histórico y culturalmente. Como tenemos que seguir pensando, como tenemos que comentar antes, llevamos una línea de pensamiento transgeneracional, ¿vale? Y claro, eso pues digamos que condiciona nuestra actuación, nuestra forma de hacer las cosas, ¿vale?
Y sobre todo, pues los medios de comunicación nos hacen un trabajo estupendo, ¿vale? A la hora de llevar el modelo en que vivimos hacia adelante y no cuestionarlo para nada. 4. Dentro del modelo basado en el lucro, con una monetización total de la sociedad. Vives dentro de un modelo que está monetarizado y no hay otra forma de llevar ese modelo. ¿Vale? Todo está monetarizado y todo vale dinero. De eso ya hemos hablado en otros vídeos. Quiero hacer un resumen rápido. Modelo educacional, medios de comunicación, como he comentado antes, no críticos y dentro del mecanismo de autoprotección. Opinología, negacionismo como conspiranoia sin base científica. 7. Tendencia al fascismo, ecofascismo y liberal. Como vemos, llevamos un problema con el sistema de toma de decisiones que lo único que está haciendo es agravar mucho más los problemas. No tiene mecanismos de autocorrección, ¿vale? Tiene mecanismos solo de autoconservación. Entonces, ¿qué sucede? Pues que no podemos, es un sistema que es totalmente fallido y lo único que hace es agravar mucho más los problemas a los que vamos. Cuando hablamos de mitigación, ¿vale? La palabra mitigación es el propósito es la reducción de la vulnerabilidad que se puede decir como la atenuación de los daños potenciales sobre la vida y los bienes causados por un evento geológico como un sismo o tsunami hidrológico, como una inundación o una sequía o una cosa sanitaria. ¿Vale? En este caso estaríamos hablando pues mitigar pues, los efectos del calentamiento global, ¿vale? O la crisis climática y el agotamiento energético. ¿Vale? Que sobre todo nos preocupa el tema del diésel. Estamos ya al puerto del agotamiento del diésel. Este es, bueno, estas imágenes son las últimas que he sacado donde vemos donde los científicos están totalmente escandalizados, ¿vale? Por las altas temperaturas del mar. Y hay comentarios sobre expertos, sobre científicos que han ido a nadar te lo comentas, se han ido al bar ahí aquí en la zona de Bilbao, ¿vale? Al bar Atlántico. Han ido a nadar y se han escandalizado de ver que el agua es como en el Mediterráneo, por estas fechas. Y aquí vemos pues que se están batiendo récords de temperatura en el mar. Y hay mucha preocupación sobre este aspecto, ¿no? Porque ya hemos tenido por aquí, nos ha pasado un huracán, Oscar, ¿vale? Y es preocupante porque esto puede llegar a que se produzcan grandes descargas de energía, grandes tormentas y ganes en nuestro lado este del Atlántico. Bueno, aquí este es el chute de energía que tenemos ahora mismo en los océanos. Cuando se encuentran las masas de aire frío que se descuelgan de un vortex más debilitado por la temperatura cálida del océano, los fenómenos que se desaten se van a configurar como una energía impresionante, ¿vale? Las tormentas que pueden causar puede ser impresionante, ¿vale? Y aparte, pues los fenómenos de altas temperaturas pues, se extienden en el tiempo y pueden provocar choques de calor porque estoy ahora conociendo un montón de choques de lo que llamamos de verano, choques de calor, o sea, gente que se cae de la moto porque se desmaya por el calor, gente que tiene muchos problemas este verano, desde que llamamos de verano, estoy empezando a conocer muchísimos casos, cosas que no había conocido hasta ahora, tantísimos casos como estamos conociendo últimamente. Vale. Mitigación. Claro, tampoco estamos hablando de lo que es, como hemos escuchado en nuestros medios de comunicación, el Partido Socialista habla de crecimiento económico y luego vemos que la derecha está diciendo que no está yendo tan bien con las cosas. La realidad es que eh, estamos aguantando por el diésel ruso. ¿De acuerdo? Nuestra economía está aguantando por el diésel ruso. Eh, estamos comprando mediante Marruecos diésel ruso y nuestra economía está yendo bastante bien por ese tema. Pero pero en otras zonas del mundo y Europa pues están teniendo falta de combustibles, ¿vale? Posible. El precio del gas ha bajado, ¿vale? Pero muchas empresas están cerrando por el alto. Ha bajado para las personas que estamos
casa y todo eso, ¿vale? Ha bajado. No notamos pero las empresas están notando el coste y muchas empresas están cerrando, ¿vale? También sucede en el tema del gasoil. Como mucha gente está comprando coches de gasolina o eléctricos y el consumo del diésel pues, ha disminuido, aunque se sigue utilizando en el transporte de mercancías. Aunque también ha descendido un poco el transporte de mercancías por el tema de que nuestra economía se está parando. Y esto pues no se comenta, no se habla. Pero bueno, por los medios de comunicación y los datos tanto periódicos nacionales e internacionales, pues lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Esta es la gráfica durante los últimos años de la producción de diésel, ¿vale? En 2021, pues fuertemente vemos una caída fuerte de lo que es la producción del diésel. Y aquí vimos también lo mismo, otra gráfica, que lo mismo. En el 2021 estamos viendo una fuerte caída del diésel y que estos últimos años pues está incrementando y que de momento en España estamos bastante bien, pero es cuestión de poco tiempo para que empecemos a tener problemas y recortes en el suministro de diésel, a lo que nuestra economía se va a resentir. Parte para mí pensar, parte de las prisas que tienen en hacer estas elecciones generales nacionales es porque no pueden seguir ocultando de que la economía pues se va a mantener pues mientras haya suministro de diésel ruso mediante Marruecos, para mi parecer. En el momento que esto falte o ese déficit, que estamos hablando de un 10% de diésel, que es bastante, ese déficit en el momento de que falte, pues va a ser preocupante para nuestra economía, ¿vale? Y el, el desempleo se va a disparar. Ya poco a poco se está muriendo la economía, ¿vale? Y en los próximos años irá muriéndose poco a poco, ¿de acuerdo? Claro, existen soluciones, sí, tenemos formas y formas, pero claro, estas formas que hay para solucionar el problema del agotamiento energético climática, pues requiere salirse fuera un poco de todo el planteamiento social que estamos llevando hasta ahora, ¿de acuerdo? Tenemos que pensar que cómo ayudar a los ayuntamientos a aumentar la resiliencia, la resiliencia, ¿no? Entonces, existen diferentes ideas y diferentes conceptos que queremos aplicar. Claro, pero estas ideas, estos conceptos que se podrían aplicar, pues depende mucho de conforme vaya yendo las cosas. En algún momento tenemos claro que no se va a poner en mantener el modelo social y vamos a tener que ir a esto que vamos a explicar a continuación. ¿De acuerdo? Tenemos tres escenarios. Como vais a ver aquí, tenemos tres escenarios. Corto plazo, medio plazo y largo plazo. Vamos a empezar hablando de un escenario a medio plazo. ¿De acuerdo? Existen 6 iniciativas que podemos plantearlas mediante Vicente Cucarella Tormo, ¿vale? Son las 6 iniciativas que presenta Vicente Cucarella, ¿vale? Vicente Cucarella es un economista síndic major de Comptes de la Comunidad Valenciana, ha participado en más de 70 estudios sobre el sector público, stock del capital y financiación autonómica. Su voluntad divulgadora se completa con libros como el Finançament Valencià del 2015 y Economía para un futuro sostenible del 2016, ¿vale? Entonces, Vicente pues plantea 6 iniciativas que vamos a dar a continuación, ¿de acuerdo? Una de las iniciativas que plantea Vicente sería la biblioteca de herramientas compartidas y taller de uso comunitario. Consiste en destinar un espacio municipal para dotarlo de herramientas domésticas básicas inventariadas y clasificadas con el fin de poder ser utilizadas por cualquier vecino. Taladros, brocas, martillos, destornilladores, llaves fijas, alicates, sierras, escaleras, máquinas de coser, bombas de pie para bicicleta, etc. De este modo se evita la adquisición excesiva de herramientas, muchas de las cuales se emplean en pocas ocasiones. Estos utensilios pueden ser aportados por el ayuntamiento o cedidos por los propios vecinos para crear una dotación compartida.
Además, esta iniciativa se puede completar con un espacio destinado como taller comunitario donde efectuar determinados proyectos o hacer reparaciones de manera individual o colectiva. En muchos casos se acaban convirtiendo en lugares donde personas mayores transmiten su conocimiento en diferentes oficios. ¿De acuerdo? Esta sería la primera iniciativa. Por supuesto, sobre todo esto podemos hablar durante mucho rato, pero no es mi intención hacerlo. Quiero resumirlo, ¿vale? Resumir estos conceptos a estas ideas. Luego podemos explicar los porqués, ¿vale? Pero la idea es ir directamente a entender estas iniciativas, ¿no? Explicar estas iniciativas, ¿vale? Según punto que nos habla Vicente, ¿vale? Sería 2 grupos de mensajería para prestar objetos entre vecinos, el WhatsApp, Telegram, etc. Con una finalidad parecida a la anterior propuesta, estos grupos pretenden reducir la compra de objetos de uso ocasional y facilitando el contacto entre vecinos para compartir objetos, intercambiarlos o regalarlos. El grupo funciona bien cuando pone en comunicación personas que vienen relativamente cerca, municipio pequeño o barrio, y está formado por un número adecuado de usuarios. El funcionamiento habitual de grupos consiste en que un vecino pide en el grupo el objeto que necesita puntualmente. Por ejemplo, un taladro para hacer alguna instalación doméstica, una novela de lectura recomendada en la escuela, etc. Sin embargo, también suele ser habitual que algún vecino regale algún objeto que ya no le resulta útil. Se debe advertir que estos no son grupos para vender bienes de segunda mano ni para hacer publicidad profesional. ¿De acuerdo? Este sería el inicio de lo que de la desaparición del intercambio, este concepto, ¿vale? De lo que sería el intercambio de trabajo por dinero. Este concepto de trabajo, que esto puede escandalizar a muchas personas que pueden estar escuchando, es un concepto que va a suceder en algún momento y que vamos a tener que plantearnos, porque no podemos seguir creciendo, ¿vale? Llega un momento que la economía no puede seguir y tenemos que plantear otro nuevo modelo social. ¿De acuerdo? Y la desaparición del trabajo por dinero es algo que vamos a llegar sí o sí. ¿De acuerdo? Es algo que vamos a llegar sí o sí y vamos a tener que plantearnos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir hablando de esto. Yo digo que hablar sobre estos temas, pues podríamos tirarnos horas y de plantearnos el porqué de este modelo. Que no lo tenemos, porque hay que hacer esto un poco, esta charla hay que hacer un poco amena. ¿De acuerdo? 3. Banco de saberes tradicionales o memoria local. Evaluación de un banco de datos con recursos materiales y audiovisuales sobre las costumbres del pueblo, gastronomía, dichos populares, etc. De manera primordial, habría que documentar el conocimiento de la gente mayor en trabajos tradicionales en vías de desaparición y que quizás tendremos que recuperar debido a la gradual reducción de la globalización. Convendría ilustrar los diferentes trabajos agrícolas, el trabajo con la madera o el mimbre, los platos gastronómicos tradicionales, las tareas domésticas propias de la comarca, la reparación de herramientas de manera artesanal, etc. ¿Vale? De esto ya he hablado en otros vídeos, he hablado sobre el problema del desempleo tecnológico y la desaparición del conocimiento. ¿Vale? El conocimiento cada vez está en manos de las empresas del mercado y en manos de aquellos que más tienen. Claro, con la reducción del mercado, todo ese conocimiento desaparece. Entonces tenemos que volver a recuperar estas formas de hacer las cosas manualmente en nuestros trabajos, esta profesionalidad. Tenemos que volver a recuperarla. ¿De acuerdo? 4. Centro de productores locales o comarcales. El análisis de la resiliencia de una comunidad debe empezar por conocer en qué aspectos puede ser autosuficiente y en qué otros existe una debilidad o una fuerte dependencia externa. En este sentido, sería conveniente elaborar un listado de productores próximos y analizar cuáles son las carencias en bienes y servicios básicos. Esto permitirá prepararse para ser más resiliente ante un futuro con menos intercambios entre territorios y por el crecimiento y reducción del transporte.
¿De acuerdo? Tenemos que preparar hacer unas listas de aquello que vamos a necesitar. Porque cada vez vamos a tener menos, a desaparecer, a tener cada vez menos energía, pues las cosas que vienen de otros lugares, pues cada vez van a haber menos. Entonces tenemos que empezar a prepararnos a ser más resilientes. ¿De acuerdo? Y hacer ya pensar en un sistema productivo cercano y estandarizado. ¿Vale? De eso podemos profundizar pues, en otros momentos y en otras cosas. Pero es muy importante este punto. 5. Bancos de tiempo. Son grupos de personas que se ayudan a intercambiando tiempo, dedicándolo a tareas puntuales de colaboración en reparaciones domésticas, en acompañamiento en tareas administrativas, en atención a personas, niños, gente mayor, personas enfermas. Los intercambios más habituales se refieren a actividades sociales, culturales, educativas o relacionadas con las necesidades de la vida diaria. Se trata básicamente de intercambiar necesidades por habilidades sin ánimo de lucro ni contraprestación monetaria. ¿Vale? El usuario recibe un servicio de otra persona y se compromete a prestar un servicio en otro momento. Una de las características en que los intercambios suelen ser bilaterales, de forma que cada cual ofrece sus habilidades a cambio de que alguien le ayude cuando él tenga necesidad. No es un intercambio entre dos personas, sino más bien una cadena de favores. ¿Vale? De esto podemos hablar pues muy extensamente, pero más o menos el concepto ya lo hemos hablado. ¿Vale? Es una de las ideas que nos llevan a una desaparición del trabajo por dinero. Cesión de terrenos municipales para huertos comunitarios. Los huertos comunitarios son una forma de integrar la agricultura en las ciudades y las zonas periurbanas. Se trata de iniciativas autogestionadas de grupos de personas que quieren trabajar un huerto y se organizan para conseguir el espacio y mantenerlo. Estos huertos suelen dar un uso social a espacios en desuso y los recuperan como zonas públicas de encuentro y de participación vecinal. Un lugar para conocer el vecindario y promover un estilo de vida saludable con alimentos frescos, locales y ecológicos. La gestión suele hacer mediante asambleas periódicas donde se dedica sobre la tierra, el riego o los abonos. A menudo se practica la agricultura ecológica aprovechando los propios recursos, compost, repost vegetales sin utilizar productos químicos. Vale, esto es muy importante. Estas son cosas que debemos de tener porque claro, vamos hacia un colapso de nuestro medio social y vamos a tener que replantearnos cultivar nuestro propio alimento. Porque una de las causas que nos va a llevar el colapso, que es a donde vamos, es la falta de alimentos. Y esto es algo muy importante y deberíamos ya estar pensando en esto. ¿Vale? Todas estas iniciativas pues pueden empezar, digamos, se tienen que plantear de alguna forma. ¿De acuerdo? Pero claro, el problema está que los partidos políticos, como no están informados sobre la crisis climática o la crisis energética, pues siguen moldeándolo hacia adelante. Entonces, todas estas iniciativas no se pueden implantar si no somos conscientes del problema que nos viene y el problema a dónde vamos. Estas políticas pues no se pueden plantearse si no vienen empujadas desde lo que son las políticas salidas, o sea, las políticas salidas del Estado, ¿vale? O si una gran parte de la población es consciente de que vamos hacia ese problema y esa parte de la población empiezan a expensas del Estado, empiezan a implantar dentro de lo que es modelo de nuestra sociedad. O sea, se desconectan de la tiranía del Estado, ¿vale? Y empiezan a implantarse por sí mismas estas formas de actuación. ¿Vale? O sea, dejamos de seguir todo aquello que estamos haciendo ahora, ¿vale? El modelo social que estamos ahora,
Lo desconectamos de él, dejamos de votar, dejamos de... O la opción 2. Tenemos dos formas de hacerlas, ¿de acuerdo? O seguimos con el modelo, o desconectamos, ¿vale? De alguna forma de lo que estamos haciendo ahora, o claramente tenemos la opción 2, que es desaparecer como especie. La vida se volverá a generar en el planeta, pero nosotros desapareceremos, porque eso es a donde vamos, ¿vale? Y iremos hacia modelos sociales donde el fascismo pues, seguirá siguiendo prometiendo, llevará a la gente que nos prometerá el oro y el moro que digo yo, ¿vale? Y iremos hacia una sociedad ecofascista, donde se intentará pues, beneficiar siempre a los que más tienen y siempre poco a poco irán degradando a los que más y prometiendo cosas a los que menos y degradando pues, mayoritariamente a la población, ¿no? A la sociedad que menos tiene, ¿no? Como decía George Orwell, la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud, la ignorancia es la fuerza, es la frase que decía él dentro de su libro 1984, ¿no? De momento que podemos ir a un contrato social, pues realmente donde la escasez pues se fomente más y haya una gran diferencia entre pobres, los que más tienen y los que menos tienen. ¿De acuerdo? Pero claro, estas medidas medidas, pues deberían impulsadas, pues para ir bien, deberían impulsadas a lo mejor por el Estado, ¿no? Por unas medidas a corto plazo, que digo yo, ¿no? ¿Cómo ponemos todo esto en marcha si no hay unas medidas que vengan a corto plazo? Estas medidas, pues como he comentado antes, tienen que venir impulsadas. Si vienen impulsadas por el Estado, pues pues tenemos que ir a parar, pues por ejemplo, a las 13 medidas para un cambio de sistema, o cambio sistémico propuesto por Jorge Risman. Por ejemplo, estas medidas si vienen impulsadas por el Estado, ¿de acuerdo? O si vienen, por ejemplo, impulsadas por cierta parte de la población que decide más o menos llevar, que es menos probable, pero si vienen más o menos impulsadas por el Estado. Jorge Risman Fernández, ¿vale? Nació en Madrid en el 24 de marzo de 1862. Es un poeta, traductor, ensayista, matemático, filósofo, ecologista y doctor en ciencias políticas español, como autor de una extensa obra poética. Está vinculado con el grupo de poetas de la poesía de la conciencia y la generación de los 80, pues, vale, en fin, Jorge Risman, ¿vale? Entonces, él plantea, pues, con unas ideas, ¿vale? 13 medidas, pensando ya en la ruptura inmediata del modelo capitalista o liberal, ¿de acuerdo? Y estas son las ideas que Jorge Risman más o menos plantea. ¿Vale? Esto es saliendo viniendo, estas ideas viniendo antes de ir hacia un plazo medio, estaríamos teniendo unas ideas surgiendo de un plazo corto, ¿no? Estas ideas sería, por ejemplo, abandonar el PIB como supuesto indicador del bienestar. Ahora podemos mantener estas ideas del Producto Interior Bruto. Todo eso tiene que desaparecer. Y podemos desarrollar sistemas de cuentas físicas para complementar los indicadores monetarios de la contabilidad nacional. O sea, podemos implantar otras formas de contar las cosas, de cuánto hay de esto, ¿vale? Solo el dinero. Podemos implantar otros, pero no utilizar el producto como el PIB, porque claramente salimos todos perjudicados. 2. Socializar las compañías eléctricas y el sector bancario. Cuando hablamos de socializar, podemos también hablar de nacionalizar, hacerlas nuestras. ¿De acuerdo? Porque hay momentos pues, que no podemos permitir que unos señores se estén constantemente beneficiando de aquello que cada vez es más escaso. ¿De acuerdo? Reducir por ley el tiempo de trabajo asalariado para redistribuirlo. Cada vez va a haber menos empleo y vamos a tener que distribuir el trabajo que hay. Medidas de acompañamiento para distribuir todos los trabajos pagos e impagos. ¿De acuerdo? Reforma fiscal fuertemente progresiva con impuestos al capital, a la herencia y a las grandes fortunas. Pues una medida que se podría hacer. Porque claro, los que más tienen son aquellos que más contaminan y aquellos que más se aprovechan de aquello que nos hace falta a todos, ¿no? Porque si una empresa que es propietaria de unos terrenos que contienen mucha agua
una empresa que es propietaria de una eléctrica o de algo que nos va a hacer falta a todos, pues nos va a hacer falta pues que, en fin, pues eso, y tienen pues que contribuir, con todo, ¿vale? Juicio de las deudas injustas e implacable. La acumulación del capital tiene como su reverso la creación de deudas sin relación con la realidad biofísica y más allá de la posibilidad de reembolso. Las deudas se pagan si hay crecimiento económico. Como el crecimiento económico se va a detener, vamos hacia un punto de parálisis total de la economía, no va a ser posible pagar la deuda. Entonces tenemos que replantearnos con Alemania, por ejemplo, y otros países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, nuestra deuda, porque no vamos a poder pagarla. Y no podemos estar atados constantemente a ese yugo. Entonces, pues, fuera la deuda y vayamos a hacer otras cosas. Ingreso mínimo garantizado y esquemas de trabajo garantizado desde el sector público. Claro, el sector privado va a estar constantemente en declive, ¿vale? Todo lo que es el empleo privado va a estar en declive. Las empresas se van a ir cerrando, entonces, donde tiene que entrar el dinero al inicio, pues tendrá que ir mediante lo público, ¿vale? Y por supuesto de la potestad de poder crear moneda, que en este momento no tenemos esa potestad de crear moneda. Somos digamos, una colonia de Alemania y de Estados Unidos. Y no tenemos ese poder de crear moneda que nosotros queramos, el poder de crear moneda. Entonces necesitamos generar monedas y para iniciar, pues podemos empezar a crear un nuevo modo social dando dinero, pero luego ya tendremos que plantear pues, la desaparición de ese intercambio de trabajo por dinero, ¿vale? Pero bueno, eso sería para empezar. Luego ya plantearemos otros sistemas que no haya crecimiento económico o que desaparezca el lucro, porque el modelo basado en el lucro es la principal causa de este desastre que estamos sufriendo, ¿vale? Con nuestro modelo social actual. Desmercalización de la vivienda. La vivienda tiene que dejar de ser un producto de lujo y la propiedad privada tiene que, digamos, tenemos que tocar aquello que es intocable hoy en día, ¿no? Pero llega un momento que tenemos que dejar de beneficiarnos de aquella gente que deje de la vivienda tiene que ser algo público, ¿no? Y eso en algún momento hay que plantearse, ¿de acuerdo? Conversión industrial hacia la fabricación de bienes necesarios, todo aquello que nos hace falta. Hemos visto cómo las plantas automovilísticas se ponían a fabricar respiradores para las unidades de cuidados intensivos. Es sin duda un ejemplo inspirador. Tenemos que empezar a generar una industria que sea capaz de hacer cualquier cosa. A empezar a hacer piezas estándar, electrónica estándar, y generar industria localizada que produzca cosas que nos hagan falta en pequeñas cantidades. Porque, claro, hoy en día grandes empresas producen para todo el mundo, se suministran todo el mundo, tenemos que empezar a rediseñar todo aquello que vamos a utilizar, ¿vale? Rediseñarlo todo, necesitamos rediseñarlo todo y dejar de consumir, o sea, simplemente fabricar aquello que nos va a hacer falta, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a hacer encuestas y tenemos que empezar a que haya una preparación, a prepararnos para y buscar, bueno, producir aquello que nos hace falta realmente, ¿no? Y producir sin obsolescencia programada ni percibida, sin obsolescencia, fabricar aquellas cosas que duren y sean fácilmente reparadas, se pueden reparar fácilmente. Reducción drástica de la movilidad motorizada, es algo que va a suceder, ¿vale? Hemos llegado al cenit de producción de coches y el cenit de coches en circulación no tardará mucho, en los próximos años va a llegar y a partir de cuando llegue, sea en el 2023-2024, ¿vale? Cuando llegue van a empezar a aparecer los coches de nuestras calles. Es algo que va a empezar, ¿vale? Porque a medida que vaya el petróleo, la producción de petróleo vaya disminuyendo, pues y veamos que el coche eléctrico, por ejemplo, no es factible, pues van a desaparecer los coches de nuestras calles y tenemos que empezar a ir a parar a otras formas, ¿no? Por ejemplo, utilizar el tren.
Pero también pasa con el avión. Cada vez los precios del avión, cada vez el low cost está a punto de ya está desapareciendo. Y en muy poco tiempo, pocos añitos ya, el low cost va a desaparecer y por ejemplo, está hablando ya de los viajes de la gente de Canarias. La gente de Canarias pues va a tener problemas a la hora de poder viajar a la península porque los viajes van a ser impagables. O sea, va a ser carísimos. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a ver un poquito. Una desglobalización ordenada, constitución de redes de cooperación bioregional basadas en relaciones sostenibles entre los ámbitos rurales, urbanos y rurales y naturales en economías y sistemas alimentarios resilientes en proximidad. ¿Vale? De eso de producir cosas para venderlas en Rusia, en Alemania, en Francia, pues eso se acabó. Tenemos que producir y consumir y autoconsumir para ser autosuficientes. Agroecología, agricultura de proximidad, permacultura. Renaturalización de las zonas muy extensas en campos y ciudades. Hay que volverle al monte lo que es del monte. ¿De acuerdo? Y me refiero también a grandes extensiones agrícolas. Alfabetización e ilustración ecológica a escala masiva. Tenemos que enseñar a la gente, explicarles a la gente lo que está sucediendo y cambiar muchos conceptos culturales, por ejemplo, la desaparición de la Semana de Toros. Tenemos que concienciar a la gente sobre la importancia de la biodiversidad y de la ecología. También aquí es el despliegue informativo y pedagógico sobre el coronavirus nos da la medida de lo que tendría que ser tomarnos de verdad en serio la urgencia ecosocial. Un ejemplo lo tenemos en este aspecto, ¿vale? Porque mucha gente desconoce, por ejemplo, el problema de las altas temperaturas en los océanos, ¿no? En los mares y la crisis climática que están sufriendo también los mares, ¿vale? Con la aparición de hipoxia y las altas temperaturas que asfixian a los peces y que hace que haya migraciones masivas hacia mares más fríos, ¿vale? Y la importancia, hay que informar a la gente, ¿de acuerdo? Una de las causas porque hacemos este vídeo es para informar a los partidos, sobre todo a la gente que forman los partidos políticos, para que nos den pie a llegar a los medios de comunicación y poder explicar al resto de las personas todo lo que está sucediendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué vamos a implantar estas ideas o cuáles son, por qué estas ideas? ¿Por qué hablamos de estas ideas? A largo plazo, vale. Y aquí ya vienen conceptos que ya son míos, particulares, pero también vienen sacados de las ideas, por ejemplo, de la economía basada en recursos e ideas de Jacques Fresco, ¿de acuerdo? A largo plazo, pues tenemos que pensar en que nuestras ciudades vamos a tener un descenso notable de energía. Y nuestras ciudades están adaptadas a un volumen muy alto de energía. Pero claro, como cada vez vamos a tener menos energía, no vamos a poder sostener nuestras ciudades. Y tenemos que ir a parar pues, a crear nuevas ciudades. ¿Por qué? Por varios motivos que vamos a hablar enseguida. ¿Vale? Algunas de esas ideas vienen impulsadas por Jacques Fresco. Jacques Fresco es el padre uno de los padres de la economía basada en recursos y otras ideas que iremos hablando de las ciudades, unos diseños de ciudades que iremos hablando. ¿Vale? Jacques Fresco nació en Brooklyn, en Nueva York, el 13 de marzo de 2016, en Florida, murió el 18 de mayo de 2017, hace muy poquito, ¿vale? Hace unos añitos. Fue un autodidacta, diseñador industrial, futurista e ingeniero social, autor, conferencista, inventor y pionero de la ingeniería de los factores humanos, residente en Venus, Florida, Estados Unidos. Fresco trabajó como diseñador e inventor, abarcando desde las innovaciones biomédicas a sistemas sociales totalmente integrados. Su visión optimista y su deseo de crear soluciones que beneficien al máximo a la mayor cantidad de gente posible provienen de su experiencia durante la Gran Depresión del año 29, ¿vale? De 1929.
De acuerdo, vamos a ir rapiditos, que quiero terminar. Las ideas de Fresco ahí presenta este tipo de ciudades que son, como veis, ciudades que no tienen prácticamente calles. Toda la vida social transcurre dentro de lo que son estos grandes edificios. Está diseñado para los trenes, para coches, pero sobre todo para ciudades que irían comunicadas por tren. ¿De acuerdo? Nos trasladamos de ciudad a ciudad mediante tren. Y estas ciudades están, como vemos aquí, serían totalmente diseñadas para ser autosuficientes. Tendrían zona residencial con áreas verdes, zonas recreativas, investigación y planificación de la ciudad, sistema de de escuelas, hospitales, centros de distribución, edificios para arte y entretenimiento, agricultura, hidroponía exterior e interior, fuentes de energía limpia y renovable, y edificios residenciales, como podemos ver. Estaría toda la vida se haría dentro, más o menos, dentro de estas nuevas ciudades. Son ciudades, como vemos aquí, autosuficientes, diseñadas para protegernos de los fenómenos meteorológicos, ya sea de fuertes huracanes, fuertes lluvias, pedrisco, altas temperaturas, ¿vale? Tenían ciudades para protegernos de tanto de, sobre todo de altas temperaturas, porque aquí en la península se espera que en pocos años lleguen a haber muchas zonas que alcancen los 50 y tantos grados centígrados, ¿vale? Entonces necesitamos tener ciudades que nos protejan de esas altas temperaturas. Sobre todo, protegernos de fuertes lluvias, vientos, huracanes, medicanes. Todos estos fenómenos se van a producirse por el calentamiento global, la crisis climática en los próximos años, entre otras muchas más cosas, ¿de acuerdo? Estas ciudades serían para facilitar el acceso a todos los bienes y servicios necesarios. Para estas ciudades están diseñadas para nosotros tener todo aquello que nos hace falta. Habría un sistema de producción cerca que sería capaz de producir todo aquello que nos hace falta, ¿vale? Desde un teléfono móvil hasta cualquier cosa sencilla. Habría un rediseño de las cosas. Para eso habría que eliminar las patentes y empezar a diseñar formas que sean fácilmente reparables y con piezas fácilmente intercambiables, ¿vale? Fácil movilidad no diseñada para los coches. Dentro de las ciudades podríamos ir, por ejemplo, a comprar al supermercado y con cintas eléctricas, por ejemplo. Y por lo que hay en los grandes centros comerciales podemos trasladarnos por dentro e ir a comprar. Para comprar, no compraríamos, teníamos acceso a todo aquello que nos hace falta, ¿vale? Entonces, pues a recoger todo aquello que nos hace falta, tendríamos un sistema donde el uso de, por ejemplo, de coches no se produciría, ¿vale? Y sobre todo tendríamos fácil movilidad mediante trenes. También existiría el coche eléctrico. ¿Vale? Intentaríamos utilizar para hacer, por ejemplo, crear un equipo de trabajo que iría fuera de la ciudad a trabajar. Intentaríamos utilizar no coche eléctrico, porque los coches eléctricos no dan muchos problemas, pero tendríamos coches eléctricos. Pero también tendríamos coches de vehículos de tanto transporte o de emergencias de fósil. Porque la energía fósil, la energía mucho más eficiente que hay. Pero no tendríamos miles y miles de coches circulando por nuestra ciudad, ¿no? Simplemente tendríamos una cantidad de coches X y los utilizaríamos para hacer ciertas labores o ciertas cosas. Serían también eficientes energéticamente. Nuestras ciudades serían diseñadas con placas solares, habría mejor otra forma de generar electricidad, pero nuestras ciudades serían diseñadas nuestras ciudades serían nuestras fuentes de creación energética. ¿De acuerdo? Tendríamos todos los servicios a disposición de todos. Estaríamos todos, habría métodos de información, educación y tecnología al alcance de todos. Y sobre todo tendríamos un sistema que sería muy fácil, ¿vale? Para facilitarnos la democracia directa como sistema de toma de decisiones mediante método científico y otras formas que hablaremos. Si no hablamos aquí, pues más adelante hablaremos en otras ocasiones, ¿vale? Y sobre todo, pues tendríamos un sistema donde desaparecería el trabajo por dinero, ¿vale? Mediante una sociedad de acceso que, bueno, esto mucho que hablar y mucho que comentar y mucho que podemos hablar, ¿vale?
cuando hablamos de una sociedad basada en el acceso, esto más o menos voy a hacerlo cortito y rápido para que podamos entender los conceptos como sería. Pero bueno, podemos ampliar y mejorar más o menos las ideas. Pero esta es más o menos la base. Porque ya no es una cosa mía, es algo que tenemos que hacerlos entre todos. Tenemos que decidir cómo vamos a hacerlos. ¿De acuerdo? Pero ya tenemos una base que yo aporto. Partimos de que los problemas de la sociedad son técnicos y no son ideológicos, son técnicos. Por lo tanto, cuando tenemos un problema, lo que necesitamos son técnicos, gente que tiene unos ciertos conocimientos sobre el problema y que pueden solucionarlo, ¿de acuerdo? La tecnología tiene que ir al servicio de la toma de decisiones y para solucionar problemas. Una de las ideas que podemos implementar o implantar, hoy en día tenemos redes sociales donde prácticamente lo que hacemos es escribir. WhatsApp, podemos escribir. Pero también existen otras formas de comunicar. No sea solo escribiendo, también podemos hablar, hacer vídeos, ¿vale? Hacer directos. Entonces podemos crear una gran aplicación que esté dividida en localidades, ¿vale? o en regiones, localidades, regiones, donde la gente puede participar directamente o haciendo vídeos contando sus cosas. Ejemplo claro tenemos, por ejemplo, con Yayo Herrero, ¿vale? Que es una antropóloga que nos explica muchísimo, que nos cuenta muchas cosas sobre los problemas que nos estamos enfrentando. Por ejemplo, también tenemos con Antonio Turia que nos habla del Bitcoin, ¿vale? O, por ejemplo, sobre el mar, sobre los mares, ¿vale? Se trabaja en la Oficina de Ciencias del Mar. O Alicia Valero, por ejemplo, que nos habla del problema de las materias primas. Entonces, esta gente, mediante vídeos, pues nos cuenta las cosas. Podemos acceder a aquello que ellos piensan y lo que ellos ven, son gente que pertenece a la comunidad científica y que nos cuentan todo lo que está sucediendo dentro de lo que es, por ejemplo, YouTube. Podemos generar una gran aplicación donde todas las personas puedan participar, la gente que tenga conocimientos técnicos sobre alguna materia, pues nos puedan explicar y nosotros podemos acceder a esa información. ¿Vale? Y luego podemos generar un sistema donde podemos, democrático, donde podemos elegir o bien a estas personas que se presentan como candidatas para un equipo de trabajo o para un sitio determinado que cada X años se va rotando, ¿vale? Y podemos hacer un sistema democrático donde no hay partidos políticos, donde hay personas las cuales conocemos, sabemos lo que piensan y sobre todo nos pueden contar aquello que hacen y nosotros verlo, cosa que hoy en día no sucede. Por ejemplo, existe un problema, por ejemplo, en la agricultura, pues llevamos esta aplicación, nos van contando lo que va sucediendo, cuál es el problema que existe, cuál es lo que hay, ¿vale? Qué métodos existen. Todas estas personas nos van contando y tenemos una herramienta en la cual podemos utilizar para estar informados sobre todo aquello que está pasando. Vamos a crear un sistema donde donde hay un problema, se hacen equipos de trabajo, ¿vale? Ya sea por sorteo o voluntariado, ¿ok? Y podemos utilizar el método científico como forma de actuar para solucionar problemas, ¿vale? Y luego, una vez se va a abordar el problema, lo que hace es, se estudia el problema mediante el método científico y se pone a conocimiento a toda la comunidad sobre las conclusiones y las actuaciones que se van a hacer respecto a ese problema, ¿vale? Entonces podemos crear las herramientas, ¿vale? En la cual todos podemos estar sabiendo lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, ¿de acuerdo? Una forma, tenemos la tecnología para poder aplicar una democracia directa, sin partidos políticos. Porque dentro de un partido político lo que hay es ocultación. Y hay intereses personales. Ya hemos estado hablando en otros vídeos y todo eso. En método científico, pues aquí tenemos un modelo simplificado de las etapas del método científico, ¿no? Hacer una pregunta, realizar una investigación de fondo, construir una hipótesis, volver a pensar en nuevo, testear hipótesis, hacer experimentos, analizar los resultados. Podemos utilizar el método científico. También podemos utilizar, como podemos aquí a la derecha,
Vemos aquí la tecnología para llegar a tener acceso a toda la información mediante tablets, grandes pantallas táctiles, y también podemos utilizar, no podemos dejar de descartar, pues, métodos tradicionales como la asamblea. También podemos utilizar la asamblea para llegar a tomar decisiones y tener acceso a todo aquello al conocimiento, ¿de acuerdo? Y todo ello, pues, dentro de un modelo social donde todos tenemos acceso a la educación, al trabajo y a todo aquello que nos hace falta para poder desarrollarnos como individuos. Vale, pues más o menos te hemos explicado cómo serían las 3 fases, ¿vale? Acción inmediata, medio plazo y alto plazo. Iremos a buscar al diseñar nuevas ciudades. Y vamos a terminar el vídeo ya, pues, hablando de aquello que se podría incrementado ya, que se podría haber incrementado ya, pero que no se ha hecho. Por ejemplo, en mi localidad, en la antigua Copal de Gemsi, pues hubiese sido estupendo, pues haber empezado ya a hacer, pues había creado lo que es la antigua Copal, ¿vale? La antigua Copal había empezado a crear, pues, ya zonas de agricultura local, ¿vale? Donde abierta a la gente, y ya no solo zonas de agricultura, sino también de ganadería. Podemos haber generado invernaderos y zonas de agricultura comunal, ¿vale? Pero esto no se está haciendo, no se está planteando que la constante necesidad que vamos a tener en un futuro de ser autosuficientes alimentariamente. En el momento en que tengamos problemas con el suministro por ejemplo, en este caso, para ser energético, de diésel o de gasolina, pues vamos a tener problemas de todo tipo, de abastecimiento de todo tipo, sobre todo de alimentos. ¿De acuerdo? Y la agricultura es algo que prácticamente va a desaparecer. La agricultura de intercambio de trabajo por dinero es algo que va a desaparecer. Todo esto podemos seguir hablando, pero necesitaríamos muchísimo tiempo. Y esta charla, pues, necesitaría de vez de hacerse de 1 hora, de 2, 3, podríamos hablar, pero lo principal tenemos que entender de que todo nuestro modelo social está en crisis, vamos hacia un colapso y que necesitamos hacer cambios ya, ¿vale? Y que no podemos seguir hablando de transiciones, sino de mitigaciones. Nos vamos a meter la hostia sí o sí. Hace años que tenemos que habernos preparado para una transición ecológica. Hace ya 20, 30 años que tenemos que empezar a hacer una transición ecológica y energética, y como lo hemos hecho, ahora tenemos que prepararnos para recibir la hostia, ¿vale? Y no estamos ni empezando, porque los partidos políticos, pues, aún están pensando en hacer edificios. Aquí pretenden hacer un Lidl, que pretende hacer más viviendas, cuando lo normal es que a medida que vaya más colapsando y la gente se quede sin empleo, pues la gente se pide, ¿de acuerdo? La gente se vaya. Entonces, pues, todo el modelo que se está pensando hacer así es una cosa que va a fracasar, ¿vale? En cierto momento va a fracasar y se va a perder toda esa energía, esos recursos que se van a hacer ahí, haciendo el parque, las viviendas, el centro comercial y todo eso, pues algo que se va a perder. Y la idea sería, pues, que fuésemos ya pensando en cosas pensando en nuevos modelos sociales y, sobre todo, pues, pensando en algo mucho más comunitario y mucho más resiliente. Bueno, estas son las ideas y los conceptos que a los que vamos, y que de momento ningún partido político se está planteando, porque todavía hay gente que les cuesta entender que todo nuestro modelo social en que vivimos, pues, ya no vale para nada. Y hay que empezar a plantearse nuevas formas de hacer las cosas. Y toda esta información, pues, hay que comunicarla para cuando llegue el momento, porque la hostia no la vamos a dar, pues ponerla en marcha, empezar a ponerlas en marcha. Será tarde, vamos a sufrir mucho, pero hay que pensar ya en implantarlas. Bueno, pues yo dejo ya aquí esta charla. Estoy a servicio de todos aquellos que me vean, ¿vale? Por la calle aquí, que vamos a hablar de esto, estoy a servicio. Podemos hacer charlas, podemos hablar sobre la crisis energética, puede venir compañeros, gente a hablar, podemos hacer cosas, pero hay que tener, en fin, la gente tiene que darse cuenta de que vamos hacia esto, ¿vale? Hacia una crisis, una degradación social muy fuerte. Pero mientras la gente siga pensando que el crecimiento económico se va a seguir dando, pues esto no se va a poder
no se va a poder dar ni si se va a hablar de estos temas, ¿de acuerdo? Pero bueno, total es empezar. Bueno, yo cierro aquí ya la charla. Espero que os haya gustado y nos vemos pues si queréis por ahí y seguimos hablándolo, ¿vale? Venga, un abrazo, nos vemos, hasta luego.